Hola, soy el profesor David Villar y bienvenidos a esta segunda parte de toxicología del tracto digestivo. En esta segunda parte vamos a hablar de cuatro especies de plantas que causan intoxicaciones en los animales. Vamos a hablar del árbol del paraíso, que es la Melia cederac. Vamos a hablar de la falsa acacia, que es la Robinia. Vamos a hablar de la hiedra o la enredadera. Y por último acabaremos hablando sobre la adelfa o la Nerium oleander. Para empezar, hablando sobre la Melia cederac, esta es un árbol que lo tenemos en todos los parques y jardines. Como ven en la parte superior derecha, tiene hojas opuestas, compuestas, con peciolos largos, imparipinnadas. Los foliolos son ovales, como ven ahí, con márgenes aserrados, y el fruto pues es muy característico, es una drupa de 1 centímetro de diámetro. Primero es verde, pero normalmente lo encontramos amarillo cuando una vez ha madurado. Y este árbol pues es originario del Himalaya, en realidad es exótico las Américas, pero prácticamente, como digo, está en todas partes del mundo, en todos los jardines, porque da muy buena sombra, y de hecho hasta las semillas pues se usan para hacer rosarios. Las toxinas pues están en todas las partes de la planta y están descritas que las intoxicaciones en todas las especies. De hecho, en humanos se usa la planta a veces como remedios herbales, y no solo pues afecta al tracto gastrointestinal, sino que también produce signos neurológicos y cardiovasculares, que como veremos pues incluso pueden ser bastante serios, y pueden llegar a producir la muerte del animal o de la persona. Es decir, que no solo se afecta a varios órganos, sino que en función de la dosis, a baja dosis va a afectar tracto gastrointestinal, pero a altas dosis puede llegar a afectar el sistema nervioso central. En realidad sobre las toxinas se sabe muy poco. Sabemos que son terpenos, pero no se sabe cuál es el mecanismo de acción. Vamos a ver este estudio experimental en que se les dio a 11 terneros jovencitos de apenas 4 meses de edad más o menos, dosis crecientes de hojas. Se les dio de 5 gramos por kilo de peso vivo hasta 30 gramos por kilo, y vieron en el tiempo que tardaban en mostrar signos clínicos y cuánto duraban esos signos clínicos, y si sobrevivían o morían. Como vemos en esta tabla, a la dosis de 30 gramos por kilo, pues esos tres terneros que se les dio, pues los tres murieron, y comenzaron a mostrar signos a las 12 horas. Uno murió en tan solo 2 horas y los otros dos murieron a las 36 horas de empezar esos signos. Si vemos las otras dosis a 25 gramos por kilo, pues empezaron los signos a las 8, de 8 a 12 horas y duraron 72 horas. Y a dosis menores de 15 gramos por kilo, pues empezaron los signos a las 24 horas y duraron otras 24 horas. Si vemos en esta otra tabla, a los animales que se les dio la dosis más alta, pues ni siquiera tuvieron tiempo de desarrollar diarrea. Como hemos dicho, a las 12 horas empezaron con temblores musculares, incoordinación, decúbito, hipotermia, y los signos abdominales pues, que citan fueron de dolor abdominal, atonía ruminal, heces resecas con sangre, y dicen que murieron entre las 17 y las 48 horas de la ingestión. Por su parte, los que les dieron 25 gramos por kilo sí que mostraron diarrea y atonía ruminal, pero fíjense que nada de lo demás, ni siquiera mostraron apatía, cosa que no tiene mucho sentido porque a dosis menores de 15 y 10 gramos por kilo pues sí que mostraron apatía. Esos terneros que tuvieron diarrea severa dicen que al cabo de 3 días se recuperaron por sí solos. En conclusión, pues dicen que aparte del daño sobre el tracto gastrointestinal, pues a dosis más altas sí se producen signos nerviosos, que son pues los que explican que el animal pues se va a morir de forma rápida. También pues podríamos concluir que las dosis, que las hojas pues son más igual de tóxicas que los frutos. Como el árbol está en tantos jardines, y los perros, tendríamos que tener cuidado con los perros, de que no ingieran los frutos si se caen del árbol, porque pues fácilmente se podrían intoxicar, y como hemos visto a dosis altas pues se pueden llegar a morir.
¿Cuáles serían los signos que están descritos en perros? En realidad hay bastantes casos en la literatura. Al poco de la ingestión pues van a empezar con vómitos, salivación, posiblemente diarrea, y eso pues va a ir seguido de signos nerviosos que serían pues de ataxia, incoordinación, debilidad, y en perros pues se cita que a dosis altas pues incluso pueden llegar a convulsionar. ¿Cuál sería el tratamiento? Pues básicamente sintomático, porque no existe antídoto específico. Lo que está recomendado sería el carbón activo y obviamente pues procesos de descontaminación que son comunes para la mayoría de las intoxicaciones. Pues bien, vamos a pasar a continuación a hablar de esta otra planta que también la tenemos en todos los jardines. Es muy fácil de reconocer porque está casi siempre adherida a muros o trepando por los árboles. Como ven, las hojas son simples, tienen 3 lóbulos, y los frutos, como vemos, pues son pequeñas bayas de color oscuro, morado, del tamaño de un guisante, y ojo porque son bastante venenosos. Básicamente el principio activo son saponinas triterpenoides, que están presentes tanto en los frutos como en las hojas, y en humanos está descrito que produce una dermatitis por contacto con la planta. Eso básicamente consiste pues en una reacción de la piel bastante severa, con mucho picor y eritema, y posiblemente pues podría producir ampollas, vesículas. Y si miran en la literatura, en realidad no existen apenas casos descritos por ingestión de esta planta, pero eso pues no quita que haya que tener cuidado por el riesgo que siempre está presente. ¿Cuáles serían los signos clínicos esperados de una ingestión? Pues básicamente pues tipo gastrointestinal. La toxina que tienen son unas saponinas y esas saponinas pues tienen una acción irritante básicamente sobre todas las células, o sea que podríamos esperar vómitos, diarreas, náuseas, y a dosis mayores pues podríamos esperar signos nerviosos de ataxia, depresión, y en dosis muy altas probablemente pues podríamos esperar incluso que se produzca la muerte. Yo les comento una anécdota porque mi primera experiencia con plantas tóxicas fue precisamente con esta planta. Cuando estaba estudiando veterinaria y como hobby me dedicaba a criar diamantes mandarines en un aviario de exterior, y un día pues tuve la brillante ocurrencia de decir que para que los pajaritos tuvieran un ambiente más verde y natural pues se me dio por introducir unas macetas, unos maceteros de hiedra colgados del techo. Pues ¿cómo les parece que al día siguiente la mitad de los pajaritos pues estaban muertos por el suelo? Entonces, desde aquel entonces aprendí la lección que antes de tomar ninguna decisión uno tiene que informarse bien, y hacer los deberes. En este caso debía de haber leído sobre la planta, y no solo sobre la planta, sino si los diamantes pues pueden por alguna razón ser distintos de otras aves, y ser más susceptibles, porque pues me imagino que esta planta pues aparte de ser tóxica para las aves o incluso de los mamíferos, pues habría que averiguar si los mandarines tienen alguna susceptibilidad distinta a otras especies. Bueno, vamos a pasar a hablar de esta otra planta que es un árbol del género Robinia, de la familia de las fabaceas. Este árbol es nativo de Estados Unidos, pero también está por todas las Américas, en muchos parques y jardines. Como ven, pues tiene unas flores blancas agrupadas en racimos, y el fruto pues es una legumbre típico de las fabáceas, con sus 2 válvulas que encierra de 5 a 10 semillas, y el tronco y los tallos pues tienen unas espinas sobre todos los tallos, aunque hay variedades que no las llevas. El principio activo son unas glucoproteínas llamadas robinas, que en realidad, si quieren acordarse, es igual que el principio de los ricinos. Se dice que actúan de forma similar, es decir, inhiben la síntesis de proteínas, y ese sería el mecanismo de acción. Bueno, pues vamos a ver este caso, porque la mayoría de los casos que están descritos son en caballos y precisamente ocurren cuando se atan los caballos a los árboles. Por lo que sea, los caballos les gusta morder la corteza del árbol,
tanto los tallos como los frutos y las hojas, pues se dice que son tóxicos. Los signos que están descritos son en realidad de una combinación de problemas gastroentéricos y nerviosos. Y en un caballo pues pueden darse todos los signos a la vez, no solo de un órgano, sino nerviosos y gastroentéricos. En este artículo que aquí tenemos, solo pude leer el abstract porque está en alemán, pero hubo 9 caballos afectados, estaban mordiendo la corteza de los árboles a los que los habían atado. No se sabe cuánto acabaron ingiriendo, pero todos los 9 de los 9 animales desarrollaron distinto grado de dolor cólico. Cuando los auscultaron no tenían sonidos intestinales, habían desaparecido o estaban muy reducidos. 3 de los 9 animales tenían signos neurológicos que consistían en fases de excitación alternándose con fases de somnolencia. Uno de los caballos posteriormente desarrolló laminitis y básicamente el tratamiento que recibieron fue a base de lavados gástricos que dicen que sacaron hasta 30 gramos de cortezas de los caballos en aquellos que desarrollaron cólico. Y aparte, los que desarrollaron signos nerviosos dicen que salió más cantidad de los 70 gramos. Aparte del lavado gástrico, les administraron fluidos intravenosos y tranquilizantes y dicen que 7 de los 9 caballos se recuperaron. No dicen si los otros 2 se acabaron muriendo, pero habría que suponer que si se murieron. De todas maneras, hubiera sido bueno que lo hubiesen dicho claramente en el estudio. Bueno, si aquí hemos visto que hay plantas que afectan el tracto digestivo y a su vez afectan también otros órganos como el sistema nervioso central, pues ahora vamos a ver una que afecta principalmente el corazón, pero que antes provoca trastornos digestivos muy violentos, con vómitos repetidos y dolor abdominal. Y después pues van a sobrevenir esos efectos cardíacos, que son, dependiendo de la especie, bradicardia o taquicardia, debilidad, arritmias, pulso débil, hipotensión, disnea y prácticamente pues colapso hasta la muerte del animal. Y me estoy refiriendo a la adelfa. La adelfa básicamente tiene glucósidos que son parecidos a la digosina, y la intoxicación pues sería como una sobredosis de digosina. Primero pues el animal va a mostrar los signos gastrointestinales de anorexia, vómitos, diarrea, y ahí pues nos está diciendo que estamos pasándonos de la dosis terapéutica de digosina y que tendríamos que bajar esa dosis porque de hecho tiene un margen de seguridad pues muy estrecho. Pues bien, si vemos esta planta, ahí mismo la pueden reconocer porque está en todos los parques y jardines. Tiene unas hojas lineales o en forma de lanzas opuestas entre sí. De hecho hay de 3 a 4 hojas que están opuestas en el tallo. Y como ven, pues las inflorescencias son bastante características, con muchas flores dispuestas en lo que llamamos cimas corimbiformes. Y suelen ser rosadas, pero también, como ven ahí, hay algunas que son blancas. Y bueno, pues estas plantas, decirle, esta planta es de las más tóxicas que se conocen. De hecho, con una sola hoja es suficiente para matar a una persona. Vamos a empezar por mostrar cómo serían los signos en perros en este estudio experimental que hicieron en Brasil hace unos poquitos años, y que básicamente pues querían estudiar cuáles eran las alteraciones del electrocardiograma que se producen en los perros. Pues bien, les dieron unas dosis de hojas maceradas de adelfa de 0,25 gramos por kilo a perros adultos y les hicieron un seguimiento que fue ver cuáles eran los signos clínicos que mostraban a las 4 horas y a las 24 horas, y les hicieron una medición de la presión sanguínea y del electrocardiograma a esas horas. Lo que vieron es que todos los perros en 10 de 10 empezaban a vomitar a las 25 o 75 minutos de la administración, en 8 de 10 mostraban salivación continua, 7 de 10 había congestión de las conjuntivas,
5 de 10 tenían deshidratación, probablemente por los vómitos repetidos. 3 de 10 tenían anorexia y dolor abdominal. En 3 de 10 había tremores. 2 de 10 tenían diarrea y 1 de 10 tenesmo. Lo importante y que son los signos peligrosos de problemas cardíacos, y que son los que habría que tratar, obviamente, son los que muestran aquí. Básicamente son distintos tipos de arritmias, como tienen. Los dos primeros son bradicardias, bradicardia sinusal y bloqueo intermitente de segundo grado, y los otros pues son también otros tres tipos de arritmias: complejo ventricular prematuro, taquicardia sinusal y taquicardia paroxística ventricular. Lo que pasa es que la presión sanguínea dicen que no se alteró, básicamente estaba normal, y eso pues es lo que uno debería guiarse para tratar esas arritmias. Al final todos esos perros se recuperaron. No dicen si les pusieron un tratamiento específico para cortar esas arritmias, y eso obviamente sería lo que habría que hacer para salvar la vida del animal. La mayoría de los casos el tratamiento suele ser con atropina, porque como digo, suelen ser bradicardias o bloqueos de segundo grado, como tienen aquí en la mayoría de los perros, pero como ven, los glucósidos de la delfa también pueden producir otro tipo de arritmias distintas. Por tanto, la conclusión que habría que sacar de este estudio es que la ingestión de adelfa pues produce signos gastrointestinales muy violentos, de vómitos a los pocos minutos de la ingestión en todos los perros, con salivación, que normalmente pues pueden ir asociados, o la mayoría de las veces van asociados a deshidratación, anorexia y dolor abdominal en algunos animales, también tremores y diarrea en algunos animales, pero no en todos. Y si la dosis es muy alta, pues eso va a ir seguido de signos cardíacos, que es lo que nos tiene que preocupar mayoritariamente, pues que es lo que obviamente pues va a matar al animal. Esos signos, ¿cuáles van a ser? Pues básicamente debilidad, colapso del animal, y eso es lo que ahí tendríamos que prontamente usar antiarrítmicos para tratar ese animal. Como ven, toda esta lista son muchos signos clínicos que son problemas del tracto digestivo, y no se van a presentar en todos los animales. Eso es lo bueno que tiene presentar un estudio con múltiples animales, porque podemos ver cuáles son los signos más frecuentes. Vean que aquí la diarrea solo ocurrió en 2 de 10 animales, mientras que el vómito pues ocurre en 10 de los 10 animales. Aquí pues está representada una buena gama de los principales signos, incluidos el dolor abdominal, la anorexia, que uno pues pensaría que se presentaría más a menudo, y mi parecer es que no ocurrieron más frecuentes porque la dosis pues no fue probablemente suficientemente alta, porque si uno mira más estudios pues se citan más frecuentemente. De hecho, vamos a ver este otro caso, que es en un solo perro, que lo vieron ingiriendo hojas de adelfa, y al poco tiempo pues empezó a vomitar, y lo llevaron al veterinario, le hizo una analítica sanguínea y observaron que tenía la urea, el fósforo, el potasio ligeramente alto, la glucosa estaba normal, los glóbulos blancos elevados, probablemente por el estrés, y lo trataron pues con el antiemético maropitant para cortar esos vómitos, y con fluidos intravenosos para rehidratarlo, y lo mandaron para la casa. En la casa pues siguió vomitando y colapsó. Total, que regresaron al veterinario, y allí pues mostró ataxia, tenía bradicardia, y en el electrocardiograma pues tenía un bloqueo de segundo grado. También presentaba dolor abdominal, náuseas, vómitos, y se le dio, cuando se le hizo un radioinmunoensayo, dio positivo a la digoxina. Total, que lo trataron con 2 antieméticos, el dolacetrón y la metoclopramida, y con la famotidina como protector estomacal. Y en realidad pues no consideraron tratar la arritmia, porque no creyeron que era seria como para usar la atropina. El perro al día siguiente pues se recuperó totalmente. Lo único que les causó alarma es que tenía la glucosa
disminuida, y eso pues nunca se había observado anteriormente. Lo que hicieron es corregir esa hipoglucemia, y antes de mandarlo a la casa pues se aseguraron que todos los parámetros sanguíneos del perro pues estuviesen normales. Y bueno, y la conclusión que sacamos de este caso es que básicamente después de todo ese cuadro gastrointestinal, el animal pues puede progresar a un cuadro cardíaco que lo puede matar. Así que mucho cuidado con mandarlo a la casa simplemente con antieméticos y electrolitos para la deshidratación. Acuérdense que por lo general esas arritmias van a matar al animal y van a ir normalmente precedidas por todos esos signos gastrointestinales. Así lo que tendríamos que hacer en un caso de estos es tener el animal en cuidados intensivos, a ser posible tener medios para medir la presión sanguínea y poder hacerle un electrocardiograma, y si se presentan pues arritmias, ver qué tipo de arritmias serían para establecer el tratamiento específico según se trate pues de una arritmia u otra. ¿Qué podríamos decir con respecto a la intoxicación en otras especies? Pues prácticamente, como he dicho, está descrito en todas ellas. En una vaca o un caballo, desde luego nunca se le ocurriría comerse una adelfa. Entonces, ¿cuándo va a incurrir en estos animales? Pues básicamente suele ocurrir por negligencia de los ganaderos o los cuidadores que cortan o podan los setos, y no se les ocurre otra cosa que ofrecerse las ramas de la adelfa junto con el forraje en una pesebrera. Si vemos, por ejemplo, este estudio en Brasil de 7 brotes que ocurrieron en distintas granjas, eran pequeñas, solo había 92 vacas en total, pero como ven, de esas 92 vacas murieron 57, es decir, el 67%. Si vemos en una de ellas que tenían 31 vacas, murieron 28, es decir, casi todas. Y si hemos dicho que a un hombre una sola hoja es suficiente para matarlo, pues probablemente en una vaca o un caballo con 15 o 20 hojas, pues probablemente sea suficiente también. Este estudio en realidad no es muy bueno porque no detallan bien cuáles fueron los hallazgos en la necrosia, y tampoco hacen una buena descripción de los signos clínicos en esos animales. De hecho, una de las cosas más características es que los animales mueren de forma súbita, es decir, se encuentran el animal muerto de un día para otro, y dicen que lo más característico son las lesiones que se presentan en el corazón. No son patognomónicas, pero casi siempre se van a presentar. ¿Y en qué consisten? Pues básicamente son hemorragias a nivel del endocardio y del epicardio, rodeando a esos vasos sanguíneos, sobre todo a nivel de las aurículas, y cuando se miran al microscopio, que es lo que tenemos aquí, pues se va a observar esas mismas hemorragias y edema en el subendocardio, y aparte se ve necrosis de todas las fibras miocárdicas, que es lo que tenemos en esta imagen aquí. En la parte de arriba lo que se ve es presencia de hemorragia y edema a nivel del subendocardio, y la P es una fibra de Purkinje, y debajo pues se observa el miocardio, entre las cuales pues se ve que hay mucha hemorragia intersticial. Y la lesión más grave aquí es la de la parte de la imagen de abajo. Ahí se ven muchos miocitos, o se ven no tanto, pero se ven miocitos que están fragmentados, es decir, que están rotos. Ahí los han señalado con un par de flechas para distinguirlos de los que están normales en la parte de la derecha. Y en general todos los miocitos de la izquierda comparados con los de la derecha pues han perdido sus estriaciones típicas y se están pues degenerando. Pues bien, si vemos este tipo de lesiones y aparte encontrásemos restos de hojas trituradas en el rumen o en el estómago de un caballo, pues prácticamente podríamos confirmar que el diagnóstico de que el animal ha muerto ha sido por una intoxicación por adelfas. Por último, pues vamos a ver este otro caso de 30 caballos que fueron remitidos al hospital de la Universidad de California. En un principio todos tenían problemas digestivos. De los 30, 3 murieron por el camino, y vean que pues la mayoría mostraban una parálisis o si quieren un hilio de esas asas intestinales. 12 tenían dolor o cólico, 6 tenían diarrea, 2 tenían distensión de esas asas intestinales, y unos decían que tenía anorexia, un poco raro, pero bueno.
Por tanto, lo que dicen es que cuando se te presenta un caballo que tiene problemas de dolor cólico, anorexia, diarrea, y eso va asociado a arritmias y a azotemia, pues uno debería de sospechar o al menos incluir en el diagnóstico diferencial la posibilidad de que puede estar intoxicado por adelfas. Aquí los caballos que se presentaron con arritmias del corazón, aparte de los signos gastrointestinales, pues fueron los que tuvieron peor pronóstico. De hecho, en ese grupo fueron los que se murieron casi todos. Vean que cuando se miran los signos clínicos en un grupo, pues vean que no todos los animales se comportan igual. Por ejemplo, la mitad pues tuvieron taquicardia, la otra mitad tuvieron bradicardia. Lo mismo con la temperatura, la mitad de los caballos mostraron hipotermia y la otra mitad tuvieron hipertermia. Y lo que sí presentaron la mayoría fue un hematocrito muy elevado y aparte tenían azotemia. Al final, pues de esos 30 caballos, como digo, 15 de ellos se acabaron muriendo a pesar del tratamiento. Y si vemos en la parte de la derecha, pues el tratamiento prácticamente administraron todo lo habido y por haber. Aquí no vamos a explicar cuál sería el tratamiento ideal porque acuérdense que no hay que tratar al tóxico sino al paciente. Y cada paciente, pues obviamente, como ven, fue distinto. De todas maneras, si tuviese que resaltar algo del tratamiento, decir que como antiarrítmicos, vean que pusieron la lidocaína. La lidocaína es el tratamiento de elección para las taquiarritmias ventriculares, y parece que en los caballos, en vez de presentarse las bradiarritmias, como en los perros, parece que son más frecuentes las taquiarritmias ventriculares. También para el dolor cólico de los caballos, el antiinflamatorio de elección siempre es el Flunixil, que es el que más se usa. Y también vean que incluyeron el carbón activado, obviamente para las intoxicaciones y los procesos de descontaminación. El carbón activo es el que más se usa independientemente del tóxico. Bueno, antes de acabar, pues quería citarles y mostrarles otra planta que es hermana de la Nerium, de la adelfa, que es la adelfa amarilla. Decirles que esta planta, aunque no hay tantas intoxicaciones, hay que tener el mismo cuidado que con la adelfa. Si van a Ciudadela Robledo, la verán rodeando todo el perímetro de la escuela. Es un arbolito muy fácil de reconocer porque tiene pues las hojas lineales o lanceoladas de un verde muy vivo, con las flores amarillas que no llegan a abrirse por completo, en forma de campana, que salen de un pedúnculo muy largo. Y básicamente los frutos, si lo ven, no se van a olvidar de ella porque, bueno, en realidad yo los llamo huevos de gato, pero en realidad son unas drupas verdes que al madurar, pues si tienen un color verde, cuando maduran se tornan negras. Como ya digo, existen muy pocos casos descritos en comparación con la adelfa, pero todo sería igual si se produjese una intoxicación porque tienen la misma toxina, tiene la misma toxicidad la planta y está distribuida, como digo, por las mismas, no tiene tanta distribución como la otra, pero tiene la misma toxicidad. Con esto acabamos este segundo vídeo de toxicología del tracto digestivo. Hasta el próximo, aquí me despido.